Aunque los GLP-1 son una herramienta increíblemente poderosa para perder peso, no son para todo el mundo. Lo curioso es que aquí hay un lío tremendo, porque cada día me llegan pacientes a consulta que o bien quieren perder 5 kilos, cuando obviamente no los necesitan, o peor aún, con una obesidad grave que claramente se beneficiarían de ellos, pero que tienen un miedo irracional a sus efectos secundarios. Así que en este vídeo voy a explicarte cuáles son los tres principales criterios que utilizamos en consulta para saber si los fármacos pueden ser útiles para un paciente en concreto. Mucho ojo porque obviamente hay una parte técnica que está en los libros, está en las guías, pero al final también voy a darte mi reflexión personal como endocrino especialista en el uso de estos fármacos. En cualquier caso, después de este vídeo estoy seguro que vas a poder tomar una decisión mucho más informada y por tanto mejor para tu salud. Soy Antonio Mas, endocrino, y hoy toca pensar con calma y con criterio. Vamos directos al grano con el primer gran criterio que debes cumplir para a priori ser candidato a utilizar los fármacos GLP-1. Y aquí me da igual que hablemos de Wegovy, Ozempic o Mounjaro. A efectos prácticos, todos son similares. El primer criterio, que es el más básico, es tener al menos un criterio de gravedad de esta enfermedad o madre de muchas enfermedades llamada obesidad. Aquí sí que hablamos de una definición puramente técnica. Tienes que tener o bien una obesidad definida con un IMC mayor de 30 o bien un sobrepeso grado 2 definido con un IMC mayor de 27, siempre y cuando además se asocie a alguna de las típicas complicaciones de la obesidad: hipertensión, diabetes, hipercolesterolemia o hipertrigliceridemia o un larguísimo etcétera. Por supuesto, esto es solo un punto de partida, porque el IMC al final no deja de ser un factor, una estimación que solo tiene en cuenta el peso, con lo cual se escapan un montón de cosas. Pero lo que debes tener claro en este punto es que los GLP-1 no son para perder unos kilos, sino para tratar una enfermedad tan grave como la obesidad. Es decir, ni son para entrar en el traje de boda, ni para hacer una operación bikini, ni para perder 4 o 5 kilos y estar más guapo o guapa. Son fármacos que potencialmente pueden tener efectos secundarios y por tanto solo vale la pena utilizarlos cuando realmente tenemos mucho que ganar. Por ejemplo, como digo, en casos de obesidad grave. El segundo criterio que debes cumplir para utilizar los GLP-1 es no tener alguna enfermedad o situación que impida utilizarlos. Me refiero a que en ocasiones hay pacientes que por criterio de gravedad de la obesidad claramente podrían beneficiarse del tratamiento, pero que desgraciadamente tienen alguna enfermedad o hay de por medio algún elemento que nos impide utilizarlo con suficiente seguridad. Y este punto hay que entenderlo bien porque hay diferentes niveles. Hay casos en los que bajo ningún concepto se pueden utilizar los GLP-1, esto es lo que los médicos llamamos una contraindicación absoluta, pero hay otros muchos en los que quizá con un control adicional, con algún tipo de precaución extra, sí que se pueden llegar a utilizar. Las principales contraindicaciones serían las siguientes. Te las doy en tres grandes grupos para que las tengas bien organizadas. Primero tenemos las típicas contraindicaciones generales que casi podría decirte que están en todos los fármacos. Pues estar embarazada o ser una mujer lactante, tener alergia a algún compuesto del medicamento, tener algún tipo de enfermedad grave, una insuficiencia renal, una insuficiencia hepática muy grave, o también alguna enfermedad descompensada, tipo un infarto reciente, alguna enfermedad con un ingreso hospitalario reciente. En general, enfermedades graves en las que no tiene sentido jugársela y meterle más carga al organismo. En segundo lugar, tendríamos el grupo de contraindicaciones específicas de los fármacos GLP-1 que seguramente conozcas porque son las más famosas. Primero, tener antecedentes de pancreatitis aguda. Quizá ya sabes que no está demostrada la relación causal, no estamos seguros de que los GLP-1 provoquen pancreatitis, pero como al inicio del desarrollo de estos fármacos parece que se vio un ligero aumento de pancreatitis, que aunque luego no ha podido demostrarse, pues ya ha quedado ahí la mancha en el expediente.
Por supuesto, pues por precaución en pacientes con antecedentes de pancreatitis aguda, sobre todo si ha sido grave, pues de entrada es una contraindicación como mínimo parcial. Aquí también tenemos el famoso cáncer medular de tiroides, que a veces forma parte de una enfermedad genética en la que aparecen múltiples cánceres endocrinos que se llama MEN2. Se trata de problemas muy poco frecuentes. De hecho, el cáncer de tiroides es de los cánceres de tiroides más raros. Además, se suele asociar muchas veces a la familia porque tiene un componente genético. Por tanto, de entrada yo no me preocuparía en exceso de este punto, pues por lo raro que es y porque desde luego es como muy conocido, ¿no? Si tienes este problema, pues casi seguro que no lo puedes tomar. Aunque ojo, se trata de una contraindicación parcial, ¿eh? Conozco casos de pacientes que incluso teniendo este problema, como al final te quitan el tiroides, pues de alguna forma, una vez ya no tienes tiroides, pues ya casi que te da igual tomar o no tomar este tratamiento, porque no te va a afectar a un órgano que ya no tienes. Y otro problema importante en este punto específico del fármaco, que además es algo que muchas veces se pasa por alto, es gente que tiene alteraciones en la motilidad, en la movilidad del tubo gastrointestinal. Verás, resulta que los GLP-1, uno de sus efectos secundarios es que paralizan un poco, ralentizan, mejor dicho, la movilidad del vaciado del estómago. Claro, esto puede provocar aumento del reflujo gastroesofágico, lo cual, aunque suele ser leve y se trata con fármacos antiácidos de forma efectiva, cuando estamos ante un caso muy grave, hay gente que ya tiene antecedentes de úlceras en el esófago, incluso lesiones que predisponen al cáncer de esófago, pues en esos casos obviamente tenemos que ir con mucho cuidado antes de echar más leña al fuego. Si tú ya tienes un esófago tocado por culpa del reflujo, pues nos tenemos que pensar mucho si te voy a poner un fármaco que sabemos que predispone para el reflujo. Y una situación similar sería para los casos que llamamos gastroparesia. Esto suele pasar en pacientes con diabetes muy avanzadas, aunque también puede pasar por otro motivo, pero lo que sucede es que son estómagos que ya tienen una movilidad estropeada de base, estómagos a los que les cuesta mucho vaciarse. Obviamente esto puede provocar síntomas muy molestos, pues de nuevo lo mismo, en un estómago que se mueve poco, añadir más leña al fuego y poner un fármaco que va a ralentizar el vaciado, pues puede no ser lo más recomendable. Por último, en cuanto a complicaciones específicas de los GLP-1, tendríamos las que afectan concretamente a pacientes con diabetes. En estos casos hay que tener varios detalles en cuenta. Primero, que quizá un paciente con diabetes tipo 2 ya está utilizando un fármaco que actúe en la misma ruta metabólica, en la llamada vía de las incretinas. Claro, en estos casos no podemos poner un segundo fármaco que actúe en la misma vía metabólica, o si vemos que es muy necesario, pues lo que tenemos que hacer es retirar el otro. Además, aquí también entraría la cuestión de las hipoglucemias, de las famosas bajadas de azúcar. Claro, si yo tengo un paciente que ya está tomando una cierta medicación para la diabetes y la tiene más o menos bien controlada, si le añado los GLP-1 que pueden bajar el azúcar, ojo, no en pacientes sanos, solo en pacientes que ya toman otros fármacos para la diabetes, claro, si sumo la potencia de dos fármacos, puedo provocar bajones de azúcar, con lo cual lo que toca es recalcular, reajustar las dosis de todo el panorama global de tratamiento que tenga el paciente con diabetes. Y un último detalle en pacientes con diabetes sería si tienen una enfermedad de muy larga evolución con potenciales complicaciones establecidas. Y aquí voy a hablar de un punto interesante que se ha hecho muy famoso, que es la oftalmopatía, o como dicen muchos gurús de internet, que estos fármacos GLP-1 pueden dejarte ciego. A ver, esa afirmación, así en bruto, el GLP-1 puede dejarte ciego, es completamente mentira. Aunque lo cierto es que si tú ya tienes complicaciones establecidas, típicamente de la diabetes, pero también si tienes un alto riesgo cardiovascular, bajarte el azúcar de golpe puede ser peligroso y sí, puede afectarte a los nervios de la retina y afectar a tu visión. Pero ojo,
porque esto es algo que es muy poco frecuente, que pasa en gente con complicaciones ya previas, con mucha carga patológica detrás, y además es algo que no es específico de los GLP-1, sino que puede pasar con cualquier tipo de tratamiento que baje el azúcar muy de golpe en pacientes con mucha carga de enfermedad. Por tanto, obviamente que es algo que tenemos que tener en cuenta y esto forma parte de la balanza riesgo-beneficio a la hora de tomar la decisión. Pero la realidad es que es un riesgo menor, no por su gravedad, porque sí que es grave, pero sí por su frecuencia. Esto afectaría, o el riesgo teórico a nivel poblacional sería extremadamente bajo. Y nos quedaría el tercer grupo de contraindicaciones que nos impiden utilizar los GLP-1 incluso aunque a priori puedan parecer beneficiosos. Me refiero a personas que padecen un trastorno psicológico o psiquiátrico grave, como sería un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno depresivo mayor o el uso abusivo de sustancias tipo alcohol, otras drogas o incluso adicción al juego. No voy a ser exhaustivo en este punto porque no soy experto, pero sí que quiero que quede claro que cuando estos trastornos están descompensados, casi siempre van a suponer una contraindicación absoluta. Si bien, cuando estén más estables, pueden ser simplemente una contraindicación parcial. Con un poco de cuidado, extremando las precauciones, la mayoría de veces, si son necesarios, podemos llegar a utilizar estos fármacos. Ahora bien, en el ámbito psicológico todavía tenemos muchas incógnitas, sobre todo en el contexto de GLP-1 y trastorno de la conducta alimentaria tipo atracón, tipo bulimia o tipo trastorno de picoteo. Aunque en consulta, tanto la experiencia subjetiva de endocrinos como de psicólogos nos está diciendo que estos fármacos funcionan muy bien porque reducen el famoso hambre emocional o ruido nutricional, no sabemos cómo encajan estos fármacos en los protocolos porque no tenemos datos ni a medio ni a largo plazo. Por tanto, cuando el problema principal es un exceso de peso grave, pues estos fármacos parece que van muy bien, pero cuando el problema principal es un trastorno de la conducta alimentaria que además tiene como síntoma la obesidad, no sabemos todavía qué debemos hacer, no sabemos cuál es la mejor opción. Si me preguntas a mí, yo lo que hago en estos casos es siempre ir de la mano del psicólogo o del psiquiatra tratante del paciente, poner las cartas sobre la mesa, discutir todos los pros y contras y en equipo, teniendo en cuenta la parte psicológica psiquiátrica, teniendo en cuenta la parte endocrina más de obesidad, tratar de decidir la mejor opción para cada caso. Sin duda es un tema muy complejo, lleno de incógnitas, en el que nos equivocamos y nos equivocaremos muchas veces, pero tenemos que ser honestos con la realidad. No podemos decirle a los pacientes que con esto les vamos a solucionar la vida, porque si hay un trastorno psicológico de base con un mal pronóstico a largo plazo, pues eso es lo que va a marcar el pronóstico de la enfermedad a largo plazo, pero en ocasiones estos fármacos sirven de palanca para arrancar en esa solución que paradójicamente consiga una pérdida de peso que también ayude a solucionar el problema psicológico de base. Y ahora paremos por un momento y vamos a repasar todo lo que llevamos hasta ahora porque son muchas cosas. Hemos dicho que para ser un buen candidato al tratamiento con fármacos GLP-1 hay que cumplir tres criterios. Primero, tener una obesidad lo suficientemente grave como para que merezca la pena utilizar los fármacos. Segundo, no tener una contraindicación ni parcial ni absoluta al uso de estos fármacos. Y tercero, que es lo que vamos a ver ahora y que curiosamente es el criterio que más gente pasa por alto, no conseguir una pérdida de peso adecuada a pesar del tratamiento estándar de cambio de hábitos que incluiría dieta, ejercicio, control del sueño, etc. Y mucho ojo porque no me refiero a que hayas intentado ponerte a dieta por tu cuenta, sino a que hayas intentado un tratamiento bien planteado, con un buen seguimiento y durante el suficiente tiempo como para asegurar que realmente no te está funcionando. Porque recordemos que los GLP-1
nunca deberían ser la primera opción de tratamiento y además es que no funcionan si no se acompañan de un cambio de hábitos. Estoy seguro que te sorprendería cuánta gente viene a mi consulta pensando que no le funciona nada y luego resulta que con un tratamiento bien planteado, centrado en fundamentos, en lugar de en detalles que solo son ruido, sí que acaban perdiendo peso. Por supuesto, no voy a ser yo más listo que nadie porque desde luego si algo tenemos claro es que las grandes pérdidas de peso que conseguimos con estos fármacos son prácticamente imposibles de conseguir sin ellos. Pero desde luego la base, los fundamentos de la salud, que son más fáciles de aplicar y que además son los que más rentabilidad dan, casi nadie los sigue bien. Y es por ahí por donde hay que empezar. Y ahora sí, llega el momento de mi reflexión final, esa que te dije que no sale en los libros. Todo esto que te he contado no es para que decidas tú solo ni para que te autodiagnostiques. Son criterios que utilizamos los médicos y que te van a ayudar a poner las cartas sobre la mesa, a tomar una decisión con más criterio junto a tu médico. Porque además de estos criterios técnicos, luego hay otro montón de factores que son más subjetivos, pero no por ello menos importantes. Me refiero al momento vital, a entender el contexto, a hacer un buen seguimiento y acompañamiento, a probar, ajustar, retirar, entender. Porque recordemos que aunque la medicina se basa en la ciencia, también tiene una parte muy humana y muy necesaria de acompañamiento. Al menos la buena medicina, que es la que yo intento practicar. Y para que entiendas a qué me refiero, voy a explicarte cuál es para mí el criterio más importante y que trato de meterle en la cabeza a todos los pacientes potenciales candidatos al tratamiento. No es más que entender qué es y sobre todo qué no es el fármaco GLP-1. Entender que esta medicación no va a hacer el trabajo por ti, que no es que te la pinches y empieces a adelgazar como un loco, sino que, como a mí me gusta decir, es un simple facilitador del cambio. Pero el verdadero éxito va a depender de si tú consigues hacer todos esos cambios en tus rutinas o no. Porque si no cambias, la pérdida de peso no va a durar mucho tiempo y por tanto no va a haber ninguna diferencia con la típica dieta que se usaba en los 90. Además, ese cambio va a requerir cierto esfuerzo y compromiso. Ahora bien, cuidado, no te confundas, porque no hablamos de ese tipo de esfuerzo a base de fuerza de voluntad, a base de morir en el intento. No, no, no. Más bien es un esfuerzo del estilo lavarse los dientes. Lo vas a tener que hacer a diario, no va a costarte mucho, pero va a tener que ser para toda la vida. Si un paciente mío entiende eso y ya me encargo yo de que lo entienda, casi seguro que es un buen candidato al tratamiento. Espero que te sirva, no me alargo más porque este vídeo se me ha ido de las manos y ya sabes que si me necesitas tienes el link en la bio. Adiós.